Comenzamos a grabar la porción de la Torá o la parashá número 10, se titula Miquet, al final. Y antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. La sinopsis de esta, los sueños de Paró. Paró cuenta sus sueños a Joseph. Joseph interpreta sus sueños. Joseph, gobernante de Egipto. Los 7 años de abundancia, Joseph se casa y tiene 2 hijos. Los 7 años de hambruna, Jacob envía a sus hijos a Egipto. Joseph acusa a sus hermanos de espías. Los hermanos reconocen entre ellos su culpa por haber vendido a Joseph. Joseph retiene a su hermano Shimón. Los hermanos le cuentan a su padre todo lo que aconteció en Egipto. Jacob no quiere enviar a Egipto a su hijo Benjamín. Finalmente, Jacob acepta invitar a su hijo Benjamín a Egipto. Joseph reconoce a Benjamín y la última prueba, Benjamín es acusado de robo. La copa real es hallada en el saco de Benjamín. Bueno, seguiremos desarrollando un poco más las parashá. Ya hemos completado el ciclo desde que comenzamos el año pasado. Así que la idea de seguir continuando un poco más será para poder ampliar otros temas traídos, que no se han traído, y la compañía de nuevos aportes de invitados y agregados a estas conferencias. Pues bien, uno de los temas de interés aquí en esta porción está en el 50-51 del capítulo 41. Este tema se ha hablado en otras parashá, pero es bueno traerlo, ya que se había hablado aquí en estas mismas. Estamos aquí para aclarar y no traer confusión sobre esto. Dice así: antes de que viniesen los años de carestía, Joseph tuvo 2 hijos de Asenat, hija de Potifar, sacerdote de On. Al primogénito Joseph le llamó Manashe, significando Elohim me ha hecho olvidar todas mis penas y la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, pues Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi sufrimiento. Entonces vemos aquí que estos hijos de Joseph formaron parte de las 12 tribus de Israel, Menashe y Efraín. Ya lo menciona claramente Bamidbar, capítulo 1. Si lo leemos completo, vemos que ellos forman parte de los 12 hijos de las tribus de Israel. Entonces sabemos que se cae la teoría irracional por parte de los rabanitas, que quienes dicen que quien porta el linaje es la mujer y no el hombre. Por tal razón, este es otro dato que muestra grandemente que el linaje es patrilineal y no por la vía materna. Si hubiese sido por la vía materna, no fueran descendientes de Jacob, sino de un egipcio. Así que tenerlo de referencia aquí en esta parashá es muy importante. Hay muchísimos otros datos más que sigue reforzando este concepto claro de la que la descendencia viene de la línea paterna y no materna. Y no estamos hablando de que la mujer no tenga un rol importante. Fíjense que la mujer tiene un rol más importante que dar los hijos. Lo dice, yo creo que Berechit, dice, la mujer será la madre de todo ser viviente. Así que con esto es más que suficiente que la mujer tiene un rol más importante todavía, porque no podemos crear una descendencia patrilineal si no tenemos una mujer. Así que esto es algo que es datos básicos. Pero lo que se está probando aquí es la simiente. Debe ser el hombre y no de la mujer. Y la mujer tiene un rol más importante que eso. Por otro lado, los hijos de Jacob tuvieron presente de que estaban pagando por lo que hicieron a su hermano. Fíjense, mire qué interesante. Hoy en día vemos cuánto pensamiento hay del karma, de la vida dando golpes, el demonio, qué sé yo, de 4 alas, los sectarios hablando de cosas sin sentido, y etcétera, etcétera. Y pocos asumen la responsabilidad como está aquí. Estos reconocieron, y esto fue lo que dijeron. En el 28 del capítulo 42, dice: y dijo a sus hermanos, mi dinero me ha sido devuelto y está en mi saco. Y el corazón les saltaba y temblaron y se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que Elohim nos hizo? O sea,
Vemos que están reconociendo aquí un punto bien importante, y yo creo que es el primordial, que es esto que Elohim nos hizo. En el 15 al 16, capítulo 44, dice, Joseph les dijo, ¿qué hicieron? ¿No sabían que un hombre como yo es experto en adivinos? ¿Qué podemos decirle, mi amo? Respondió Yehudá. ¿Qué tenemos para justificarnos como podemos demostrar nuestra inocencia? Elohim ha descubierto nuestra falta. ¿Cuál falta? Bueno, la que pasó en un comienzo, en vender a su hermano, o antes de eso, ¿verdad? Que ya estaban maquinando contra su hermano. O sea, vemos que en otras palabras, todo era atribuido al Creador. No habían deidades de por medio, u otras expresiones, de que el tal Baal de Roma apareció por aquí, de que está por ahí escondido, de que se está hablando de él a escondidas. No. Debemos de asumir responsabilidades y reconocer nuestras fallas. De esto también habla mucho la Escritura. Miren que nos dice 17 al 18 del capítulo 42. Entonces los puso en prisión por 3 días, y el tercer día Joseph les dijo, hagan esto y vivirán. Temo a Elohim. O sea, ellos pudieron ver que su hermano, aunque no lo sabían o no lo habían reconocido en ese momento, este hombre tenía un temor del Creador. Así que por este lado ellos estaban como que más tranquilos. Por eso es que ellos, la palabra de ellos también iba con ese juramento con su hermano. O sea, lo que ellos decían también ellos lo iban a cumplir, porque decían, este hombre es justo, ya que sabían que la acción disciplinaria iba a ser justa y que iban a provenir, y que éstas iban a provenir del Creador y no una deidad o un Baal como lo creían en la tierra de Egipto. Vemos claro que sabemos que cuando el padre los envía ya a la tierra de Egipto, que se enteran que había grano y demás para, ¿verdad? Para poder sustentar, pues ellos sabían ya que estos egipcios tenían una deidad, pero al ver que chocaron con este y dijeron, yo temo a Elohim, o sea, ellos me imagino que se tuvieron que haber sorprendido, como que diache, nosotros, él sabe y teme Elohim, nosotros tenemos que ser íntegros con esta persona. Así que traigo todo esto como referencia y dato interesante. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, mira, quería comentar un poco un asunto acá en Bereshit 42, acá donde dice que Joseph prueba a sus hermanos. Claro, quería tocar un tema en el versículo 21, donde dice que se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, vimos su angustia cuando nos rogaba y no le prestamos atención, por eso nos ha venido esta angustia. ¿Ya? Entonces acá nosotros vemos que ellos tenían una creencia de que todo lo que uno hace se devuelve de alguna forma. Si yo hago un mal, eso es como tirar un boomerang que va y vuelve y nos pega y nos hace un daño que puede ser proporcional al que nosotros causamos, o tal vez no es proporcional, pero ellos tenían esa creencia, los hijos de Jacob, de que estos daños que uno hace a los demás, cualquier daño contra los semejantes, el hermano, el prójimo, o contra el extranjero también, o cualquier persona, o incluso daños contra la naturaleza, contra los animales, cualquier maldad que uno haga se va a devolver de alguna manera. Era una creencia que nosotros vemos que está presente aquí, en el texto. Dice el 22, dijo Rubén respondió, no les dije, no pequen contra el joven, y no escucharon, ahora se nos demanda su sangre. ¿Ya? Entonces eso era lo que ellos pensaban. Y bueno, el sueño que tuvo Joseph, donde se inclinaban, que él interpretó como que sus hermanos se inclinaban ante él, ese sueño se cumplió acá, en este momento cuando ellos llegaron a pedir, a comprar alimentos. y nosotros sabemos todo este relato, entonces él quería probar a sus hermanos para ver si habían cambiado. Y efectivamente ellos habían cambiado, porque ya no eran como eran antes, donde eran más individualistas, sino que ahora se apoyaban y se defendían los unos a los otros. Y eso es así como el que tiene que ser. Así tiene que ser en las familias, ¿cierto? Nuestras familias naturales, como también en la familia de la fe, ¿cierto? Tenemos que apoyarnos, tenemos que cuidarnos la espalda los unos a los otros. Otro dato interesante acá en Bereshit 42, versículo 38, donde dice que Jacob respondió, no descenderá mi hijo con vosotros, su hermano está muerto y solo él ha quedado. Si le acontece algún desastre en el camino,
harán descender mis canas con dolor al Sheol. Entonces nosotros vemos aquí que el Sheol no es un lugar de sufrimiento, no es un infierno. El Sheol es simplemente la sepultura, es donde la persona va donde van a descansar los huesos, el cuerpo de la persona, donde se va a descomponer. Eso es el Sheol, y no es un lugar de torturas eternas ni nada por el estilo, porque Jacob era un hombre justo, era un patriarca, y él no hubiera dicho que iba a descender con sus canas al Sheol, ¿cierto? Al Sheol, si es que fuera un lugar donde estuviera eternamente siendo atormentado, como se menciona en el cristianismo. El cristianismo interpreta Sheol, Hades, lo interpretan como un lugar de sufrimiento, de tortura. Ya, eso viene más que nada de la mitología. En la Torá, en la Escritura, nosotros vemos que la persona al morir, el cuerpo vuelve a la tierra, ¿cierto? Y el Ruaj vuelve al Elohim que lo dio. Pero el cuerpo, los huesos, la carne, todo eso va a la sepultura. Bueno, eso quería comentar. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, mucha gente tiene todavía estos tabú de que vamos a morir y después de nuestra muerte que vamos a ver un tipo de sufrimiento. Y mire, ¿sabes qué? El mismo David dice, ¿quién te lavará desde el polvo? ¿Quién anunciará tu verdad? ¿Acaso alguien de la muerte podrá decir por ahí viene el Creador? ¿O esto viene del Creador? Pues no. Los vivos son los que saben y entienden. El que está muerto no conoce, ni entiende, ni tiene sabiduría. El mismo Rey Shalomo dice, el que está muerto perdió todo. Ya no tiene sabiduría, no tiene nada, no puede hacer nada, no tiene nada. Entonces, vemos claro y contundente de que, claro, que el que va al sepulcro, que está bien mal traducido para dar hincapié a esta mitología griega, romana, o cualquier otra mitología, estos son puros cuentos. Entonces, pues le añaden estos cuentos a la historia del pueblo de Israel, de la creación y demás, y esta gente pues no tiene más nada que estar haciendo que causando miedo, pánico. Vamos a vivir sin hacer nada, vamos a ser buenos, porque te enseñan también a hacer, no, tenemos que ser buenos. Entonces no te enseñan a hacer la justicia ni lo que el Creador demanda de nosotros, sino personas buenas, y el Creador no manda que seamos buenos, manda que seamos justos, íntegros en los caminos de Él. Seguimos con la ronda con Ike. Adelante, Ike. Sí, gracias, Shalom. Quería comenzar que esta parasha tiene de nombre al final, o sea, el significado del nombre de esta parasha es al final, y yo creo que es más bien un resumen de cómo finaliza esta historia de la separación de Joseph con su familia, y vemos que es el final de esta separación como una reconciliación entre los hermanos. Y otra cosa que quería comentar de este primer capítulo era que se habla de los sueños, y sabemos que en el Tanakh se habla de sueños, y uno de los ejemplos donde se habla de los sueños es en número 2, el capítulo 2, el 6, que dice que el creador le dice a los hermanos de Moshe, le dice que él mismo va a hacer conocerse al que tenga el sueño o la visión, que es bien interesante que la persona que tenga un sueño o que tenga una visión, el creador se le va a hacer conocer a esa persona para que esa persona sepa que lo que está viendo, lo que está soñando proviene de él. Otro texto que habla de sueño es Deuteronomio 13, que dice que la persona o el profeta o el soñador de sueño que venga a hablar mentira en nombre del Creador y desvía al pueblo para que sirva a otros dioses que no sea el Creador, ese soñador de sueño profeta debe ser muerto. Y es bien interesante, ¿verdad? Quería traer estos dos textos para hablar un poco de los sueños. Y es que nosotros como personas, ¿verdad?, siempre tenemos no sé si es una habilidad de tener sueños, o esta forma de soñar cuando dormimos. Y es bien interesante que los sueños para mí pueden ser diferentes cosas. Puede ser
un anhelo de nuestro corazón que tengamos guardado y nuestro cerebro funcione de una manera que traiga esos recuerdos o ese anhelo a una forma para visualizarlo. También puede ser un sueño que sea una advertencia que el Creador mismo nos esté dando mediante el sueño. Y también está los sueños que son memorias, recuerdos desorganizados que podemos tener durante un mes, un día, etcétera, y se quedan en nuestra mente y los podemos visualizar en un sueño. Y pues vemos que también otro dato curioso es que muchas veces nosotros soñamos y no recordamos los sueños. Nos despertamos y no recordamos el sueño que tuvimos durante la noche, pero sí recordamos muchas veces el sueño que tenemos minutos antes o en el momento de despertar. Si tú al despertar estabas teniendo un sueño, ese sueño comúnmente es recordado. Igual que si tienes un sueño y minutos después de terminar ese sueño despiertas, también ese sueño lo vas a recordar. Pero antes de eso pudiste haber tenido otro sueño y seguir durmiendo y cuando despiertas en la mañana no lo recuerdas. Y es bien interesante, ¿verdad? Quería traer esos datos a la discusión, ¿verdad? Porque aquí se está hablando del sueño del faraón y es bien interesante cómo el faraón se dice que durante 2 años, el faraón, después de 2 años, o sea, da a recalcar que Joseph estuvo encarcelado por ese tiempo y faraón tiene estos sueños. Estos sueños provienen del Creador y el Creador se los da al faraón para que los tenga. Vemos que el faraón despierta de estos 2 sueños que los tiene prácticamente consecutivos con una preocupación. O sea, estos sueños le llaman la atención al faraón, le preocupan, le perturban y él necesita buscar una interpretación, una explicación para ellos. Y es aquí donde viene en función el copero. Sabemos que Joseph le interpretó también el sueño al panadero y al copero en la cárcel. El copero se recuerda a Joseph. Sabemos también que el cumplimiento del sueño, de la interpretación del sueño del copero está, porque el copero estaba allí sirviéndole a Faraón. Es por esto que el Faraón manda a pedir a Joseph, ¿verdad?, para que se presente delante de él. Vemos también cómo el Creador le da esta sabiduría a Joseph. Vemos un caminar estupendo de él. Es algo maravilloso ver la maduración y la sabiduría, cómo va creciendo con el paso del tiempo con Joseph. Joseph era un joven que se entiende que aprendió mucho de su padre. También aprendió durante el tiempo que estuvo con Potifar. Luego vemos ya en la prisión cómo el Creador le da este don de interpretar los sueños del copero y del panadero, y Joseph va con esta seguridad delante del faraón para interpretarle y con sabiduría. Y vemos también que él mismo le dice al faraón que lo que yo te voy a decir no proviene de mí, viene del Creador, viene de mi Elohim. O sea, mis palabras son la interpretación, el mensaje que Elohim quiere darte mediante el sueño que me estás contando. Y es bien interesante cómo Faraón pone atención a las palabras de Joseph y la interpretación que le da Joseph es satisfactoria y lo tranquiliza, y adicional a eso lo pone como jefe para resolver toda la situación. Así mismo como me interpretaste el sueño y así mismo como me diste una solución, pues ahora te voy a poner a cargo y tú vas a ser el que administre todo, ¿verdad?, todos los alimentos, etcétera, etcétera. Y es bien maravilloso ver cómo el Creador prospera a Joseph en todo este tiempo, cómo cumple su propósito en él, porque más adelante vemos que gracias a cómo prospera Joseph en Egipto, también se beneficia a su familia. Vemos también un Egipto que se enriquece a cuenta de la administración que tiene Joseph para ese momento. Vemos un Joseph que es bien respetado dentro del pueblo egipcio. Y quería mencionar todas estas cosas
Otra cosa que quería mencionar, que mencionó Eric también, es lo de la causa y efecto. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia. Todas las acciones que nosotros si son acciones positivas, vamos a tener consecuencias positivas, efectos positivos. Si hacemos consecuencias o cosas negativas, vamos a recibir cosas negativas, pero las recibimos por medio del que, o sea, el Creador es el que nos las da. No provienen de casualidad o por arte de magia, no. Todo lo que recibimos es porque el Creador así nos los está dando. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado siempre en cómo actuamos, en lo que hacemos, en lo que decimos, etcétera, porque el Creador nos está viendo, nos está velando y todo lo que hagamos puede revertirse, el Creador no lo puede revertir de la manera en que la intención que nosotros le estemos haciendo. Y otra cosa que sí que quería mencionar también era lo del Seol, que ese texto, cuando a mí me da un poquito de sentimiento cuando Jacob les dice que sus hijos iban a provocar su muerte, y vemos aquí que cuando se habla del Seol se habla de que iba a ir al sepulcro con tristeza, no iba a morir con tranquilidad, sino que iba a morir de sufrimiento, porque si también moría Benjamín, pues ya ahí él no iba a soportar esa pérdida, no iba a soportar ese dolor y iba a morir en tristeza. Y yo creo que más bien, ¿verdad? Eso es lo que él da a entender a sus hijos cuando menciona esto. Y vemos la preocupación de sus hijos, porque al final de la parashá, cuando se encuentra la copa de Joseph, que Joseph puso en el saco de Benjamín, vemos que los hermanos se rasgan sus vestiduras como en forma de luto, y obviamente lo hacen porque sabían que esto iba a causar la muerte de sus padres, y estaban tan preocupados y desorientados también, porque decían, wow, el Creador nos está facturando lo que hicimos. Esto proviene del Creador, nos está castigando por el mal que hicimos, la sangre demandada. ¿Quién demanda la sangre? Si no es el mismo Creador. El Creador es el que demanda la sangre inocente. Si uno derrama sangre de inocente, el Creador va a demandar esa sangre. Y vemos todo esto conectándose con el pensamiento del Creador. Aquí, con estos relatos, uno puede conocer qué al Creador le agrada, cuál es la justicia del Creador, y ese tipo de cosas, para uno, ¿verdad?, poder entender un poco el pensamiento del Creador. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. El Creador tiene unos planes, y los planes del Creador pues son a veces misteriosos. El estudiar de las Escrituras nos ayudan a conocer un poco más de esos misterios. Hay unos que están ocultos para nosotros, pero cuando hablamos del Creador, también debemos de entender que el Creador tiene ejércitos, ministros suyos que están a cargo, que están aquí en la tierra, que hacen que sucedan las cosas, que hacen que pasen muchas cosas, porque todo esto tiene una conexión. Y sabemos bien el sueño que tuvo Jacob de una escalera al cielo, de emisarios bajando y subiendo. Pues podemos entender que sí, emisarios están aquí y suben, y de eso podemos haber montones. Pueden haber montones haciendo ejecutar los planes del Creador. Y estos planes, pues, para nosotros son misteriosos, pero podemos conocer lo que es la justicia del Creador, que es lo que demanda de nosotros. Y yo creo que nosotros, como seres humanos, lo máximo que podemos hacer es seguir la Torá. O sea, es que no podemos darle al Creador, que si todo le pertenece a Él, ¿qué podemos darle? Obediencia, obediencia, y ser íntegro en las leyes. Seguimos con ese. Adelante. Shalom, gracias. Pues nada, en esta paracha, ¿verdad?, vemos cómo el Creador a través de Joseph provee el significado y la solución del sueño de Faraón, y todo con un evidente propósito. Quería hacer un comentario bien parecido al de Ilian sobre el sueño, ¿verdad? Que es bien interesante que el ser humano se ha sentido o sea, podemos verlo en la Torah como
Faraón estaba tan afectado y quería saber el significado. El ser humano siempre ha querido saber que por qué sueña, que de dónde proviene el sueño, o qué significa, ¿verdad? No es algo nuevo. Yo también me he preguntado eso, pero tampoco pierdo tanto el sueño en cuanto a eso. Porque ahí tenemos al faraón de ejemplo. Estaba que buscando hechicería y magia para que le contestaran. Nosotros tenemos eso prohibido rotundamente. Entonces, pues, lo más sensato es, pues, si soñaste algo, pues, como que reflexionar un poco en lo que soñaste y ver si le puedes sacar alguna enseñanza, aprendizaje, pero no perder el sueño por eso, ¿entiendes? Porque podemos llevarlo a extremos que al creador no le agrada. ¿Cuál es el propósito, verdad, de todos estos acontecimientos? En mi opinión, simplemente, ¿verdad?, la promesa que el Eterno le hizo a su siervo Abraham. Que el hijo amado de Jacob tuviera esas habilidades dadas por el Creador forman parte de esa promesa, ¿verdad? El que Jacob tuviera la posición que adquirió ayudó a su familia a no sufrir de esa hambruna y que al propósito, ¿verdad?, divino se cumpliera. Otra cosa que quería decir es también sobre los sueños, que muchas religiones se han agarrado de esto para estar diciendo, no, que tuve un sueño, y se lo adjudican al creador. No, porque el creador me dijo durante el sueño. No, porque tuvo una visión y proviene del creador, pero mira, eso es peligroso. Eso es peligroso y lo puedes ver, que hay un descontrol total en cuanto a eso. Otra cosa también, ¿verdad?, que pues me llama la atención y que es muy natural, es que Yosef, al momento de reunirse con sus hermanos, tenía una tormenta de sentimientos dentro de sí mismo. O sea, podemos ver que en momentos sonaba áspero, pero que él también lloraba. Entonces, Yosef, le cambiaron sus ropas, le recortaron, le raparon la cabeza. Físicamente, él se veía muy diferente, pero dentro de él siempre fue Yosef, ¿tú me entiendes? Y tenía unos sentimientos y mira, aquí lo podemos ver que siempre fue el mismo Yosef de siempre, sin importar que estuviera en Mitzrayim, sin importar que tuviera ropas diferentes, sin importar lo que se le había entregado, ¿verdad?, que era algo bien, era una, ¿cómo se dice?, un puesto, ¿verdad?, de mucho peso, pero nunca dejó de ser Yosef. Y nada, eso era todo lo que quería comentar. Gracias, Esi, por el aporte. De hecho, a Joseph sí le cambian el nombre. Le dan todos los beneficios que tiene el mismo Paró. Solamente que Paró dijo, yo tengo la sortija, yo soy Paró, tú vas a gobernar igual que yo, pero hay una diferencia entre tú y yo, y es que yo tengo la sortija de, como quien dice, de rey. Tú serás el gobernante. Así que son datos interesantes también. Esto de los sueños son cosas, es que yo digo que para este tiempo era, como te digo, tener un sueño era algo que tenía más importancia que ahora. Ahora vemos muchas cosas, se quedan en el subconsciente, podemos estar soñando con eso. Vemos una película a lo mejor de zombies, podemos soñar con zombies, con vampiros. Vemos una película de Disney, podemos soñar que estamos en Disney. O sea, son un sinnúmero de cosas que se quedan en el subconsciente y de acuerdo a eso, pues podemos soñar eso. Pero por lo demás, pues para este tiempo que no existía nada de eso, pues me imagino que los sueños tenían mayor peso, en el sentido de que, mira, era una alerta un poco más. Si seguimos por acá en el capítulo 43, vemos unas expresiones de personas responsables y maduras. No es la misma mentalidad que tenían cuando imaginaron hacer el mal a su hermano Joseph. Fíjese que estos hermanos están actuando con una madurez y una responsabilidad más adulta. Dice aquí, en el 7, y ellos contestaron con mucho detalle, nos preguntó el hombre acerca de nosotros y nuestros parientes, y diciendo, ¿vive todavía su padre? ¿Tiene otro hermano?
Y nosotros simplemente les respondimos a sus preguntas, o sea, simplemente les respondimos a sus preguntas. ¿Acaso podíamos saber qué nos diría? Hagan venir a su hermano. Entonces Yehudá le dijo a su padre, por favor envía al joven conmigo. Nos levantaremos, seguiremos para que vivamos y no muramos, tanto nosotros como tú y nuestros niños. Yo respondo por él, de mi mano lo demandarás si no te lo volviese a traer y lo parase a él ante ti. Estaría yo pecando contra ti por siempre. Si no hubiéramos demorado, ya habríamos vuelto 2 veces. O sea, parece que el asunto demoró bastante. Y fíjense que dice, y nuestros niños, o sea, sabemos que ya estos tienen hijos y tú sabes, están buscando también el bienestar, ¿no? No podemos decir, ellos eran los mismos cuando estaban a lo mejor sin hijos, a lo mejor no tenían hijos en el momento en que pasó lo de Joseph, eran personas inmaduras, así que vemos una etapa en la cual estos sucesos y estas acciones hacen que estas personas también maduren por las cosas que están pasando también. Todos estaban preocupados y angustiados por lo que estaba sucediendo, así que debían actuar a prisa. Lo interesante que vemos aquí es que hubieron diálogos de honestidad y de preservar la vida, y estos hubieran haber dicho esto por varias razones. Número 1, temor de sus vidas, es lo 1. Número 2, no tenían suministros de alimentos. Recordemos que ellos ya tenían hijos y también pensaban por ellos, o sea, eran padres de familia. Número 3, el tiempo y las acciones de estos hicieron que la madurez por medio de lo que estaban pasando fuera una verdadera y genuina. Número 4, ellos reconocieron sobre todo que todo lo que estaba pasando provenía del Creador. Si no hubiesen reconocido esto, la historia lamentablemente hubiese sido una diferente y muy lamentable. Y número 5, estos varones, a pesar de lo que les estaba sucediendo, pudieron identificar su falla. Oye, una de las razones más grandes que uno puede reconocer es la falla. Hoy en día debemos de actuar de esta manera, reconocer nuestra falla cuando venga sobre nosotros la calamidad y poder arrepentirnos de lo que haya venido sobre nosotros. Y también poder acudir al Creador como así lo han hecho estos varones, porque ellos sabían que todo provenía del Creador y que el Creador era quien lo estaba juzgando. Así que es importante reconocer y luego poder asumir esa consecuencia de todo lo que está pasando. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. Aunque ya sabemos cómo terminó todo, lo importante es que aprendamos de que el Creador maneja el tiempo a favor de aquellos que han hallado gracia delante de sus ojos. Y eso es tan real como son todos los ejemplos que hemos apreciado en la Escritura. Vemos que el Creador maneja el tiempo a favor de Noah. Vemos tantos ejemplos del tiempo como el Creador maneja ese favor a través de estos justos, que esto yo creo que es una clave bien importante. Debemos actuar con prudencia, saber reconocer de dónde proviene todo e identificar que en base a nuestras acciones viene una consecuencia, y dentro de esa consecuencia debemos de responsabilizarnos y asumir nuestras acciones y trabajarlo entre nosotros y el Creador, porque son acciones y consecuencias que podemos trabajar para encaminarnos a la justicia. Si no es por estos grandes ejemplos que tenemos aquí delante de nuestros ojos y que estamos comprendiendo, la justicia del Creador fuera cada vez un poco más misteriosa. Pero estos ejemplos nos ayudan a conocer más del Creador y conocer más de su justicia y andar en su ley y reconocerla. Cuando Shalomo dijo, teme el Creador y guarda todos sus mandamientos, porque este es el todo de la vida del hombre, esto lo dice Cogelet 12, o sea, Eclesiastés 12, lo dijo porque realmente vino a comprender y entender que todo está aquí y que todo proviene del Creador y que seremos juzgados bajo todos nuestros caminos. Y si seremos juzgados bajo todos nuestros caminos, esto quiere decir que debemos de dejar la ignorancia de lado y prestar oído a esto. Muchos no entienden y pocos han ido despertando de que la Torá es eterna y su ley es para siempre. El Creador también nos prueba, y esto es algo que se ha repetido en muchas ocasiones, y quería leer aquí en Primera de Reyes 13. El Creador nos prueba, y esta es la manera en que lo hace, para ver si somos íntegros. Así que les leeré un poco algo interesante, un relato que me vino hacia la mente leyendo y estudiando esto un poquito. Primera de Reyes 13, lo voy a leer aquí rapidito.
Dice aquí un varón del Creador, por palabra del Creador, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam en el altar para quemar incenso, clamó contra él el altar por palabra del Creador, y dijo al altar, altar, así ha dicho el Creador. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti incenso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de aquel que el Creador ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que está sobre él se derramará. Y cuando el rey oyó la palabra del varón del Creador, que había aclamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, y Jeroboam dijo, prenderle, mas la mano que aquel le había extendido contra él se le secó, que no la pudo como que retornar hacia atrás. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón del Creador había dado por palabra del Creador. Entonces respondió el rey, dijo el varón del Creador, te pido que ruegues a la faz del Creador, tu Elohim, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón del Creador oró a la faz del Creador, y la mano del rey se recuperó y se tornó como antes. Y el rey dijo al varón del Creador, ven conmigo acá y comerás, y yo te daré dones. Mas el varón del Creador dijo al rey, si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería ni pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está mandando el Creador por palabra del Creador, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Si fue pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido de Betel. O sea, que él tenía que seguir su camino y no volver hacia atrás. Y moraba en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo, y le contó todo lo que aquel varón del Creador había hecho en aquel día, en Betel. Y contaron también a su padre las palabras que había hablado a rey. Y su padre dijo, ¿y por qué camino fue aquel varón? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado aquel varón del Creador que había venido a Yehuda. Y él dijo a sus hijos, ensillamos un asno, y él lo ensillaron el asno y subió en él. Y yendo atrás el varón del Creador lo halló que estaba sentado debajo como de un árbol, y le dijo, ¿eres tú el varón del Creador que viniste de Judá? Y él dijo, yo soy. Y le dijo entonces, ven conmigo a casa y comed del pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra del Creador me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino en que fueres. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel del Creador me ha hablado por palabra del Creador diciendo, vuélvete contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero aquel profeta le mintió. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió el agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Creador al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón del Creador que había venido a Judá diciendo, así ha dicho el Creador, por cuanto has sido rebelde al dicho del Creador y no guardaste el mandamiento que el Creador tu Elohim te había mandado, sino que volviste y comiste del pan y bebiste el agua en el lugar donde el Creador te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido el pan y bebió, el profeta que le había hecho volver, lo ensilló en un asno y yéndose lo tocó un león en el camino y lo mató. O sea, en otras palabras, lo que traigo con esto, ya salió un poco largo, es que debemos de ser obedientes a la Torá. Si la Torá es todo en la vida, que venga otra persona a decirte la Torá ha cambiado, es mentira, porque nos puede pasar como a este que se topó con un león y lo desgarró. Así que nosotros tenemos que ser bien precavidos y saber identificar las palabras de la ley, porque ya todo está escrito, y si el Creador nos mandó a decirnos algo, a decir que no se puede sacrificar en otro lugar que no sea en el lugar que Él escogió, no podemos estar haciendo cosas a lo loco, cosas sin sentido, cosas que no están en la Torah, que el Creador no ha mandado. Por eso es importante poder identificar las cosas que el Creador nos ha mandado, para que no venga cualquier persona de por ahí a decirnos que todo ha cambiado, que ya no se sigue así, porque sabes que lo que nos va a tocar es la muerte. Y cuando me refiero a la muerte, me refiero también a extraviarnos, estar, pues mira ahora que estamos en el exilio, estamos sin el templo, sin muchas cosas que estamos anhelando. Y si nosotros realmente queremos entrar a los caminos del Creador y estar en la justicia del Creador, debemos de conocer la ley. Y cuando venga esta gente a decirnos, mira, sí, eso cambió, aquí dice esto, no, papá, no. ¿Sabes qué?
El Creador no cambia su ley, y su ley es eterna. Y el Creador demanda a nosotros obediencia y que seamos íntegros en su ley. Así que lo traigo como una referencia y como dato interesante. Seguimos con la ronda con él. Adelante, él. Ok, gracias. Sí, quería comentar un poco acerca de la Haftará, que es Yeshayá o Isaías, capítulo 29, ¿cierto? Del versículo 7 hasta el final. Bueno, acá se menciona la ceguera del pueblo de Israel, donde se menciona que también en el versículo 10 dice, 29:10, porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño, dice, cerró los ojos de vuestros profetas, cubrió la cabeza de vuestros videntes. Ya, toda visión os será como palabra de libro sellado, dice. Entonces nosotros vemos que esto está ocurriendo ahora, que no hay nuevas profecías, no hay nuevos videntes, solamente vemos falsos profetas por todas partes, de diferentes denominaciones, pero nosotros tenemos la esperanza de que más adelante Jacob se convertirá, como se menciona a partir del versículo 17. Pero también quiero comentar acá el versículo 13, donde dice pues el Eterno, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandamiento de hombre. Entonces nosotros vemos que hoy en día hay varias denominaciones donde incluso acá dentro del judaísmo, diferentes tipos de judaísmo donde se enseñan mandamientos de hombre. Qué sé yo, por ejemplo, la obligación de caminar no más de 4 codos con la cabeza descubierta, porque hay que usar una equipá, ¿cierto? Si no, se transgrede el mandamiento de la equipá, o muchos otros preceptos que no están en la Escritura. Nosotros no vemos estos mandamientos de la Escritura, entonces pueden encasillarse dentro de lo que se denomina mandato de hombre. Nosotros tenemos que obedecer las palabras del Eterno. Nosotros tenemos diversas sentencias en la Escritura, como Devarim capítulo 4 versículo 2, no añadir ni quitar palabras, no añadir ni quitar mandamientos, ¿cierto?, al libro de la Torá. Tenemos que seguir la Torá de la forma como la entendemos, una comprensión sencilla del texto, ya que no tenemos un profeta, un sumo sacerdote, ¿cierto?, que venga a enseñarnos la interpretación perfecta de la Escritura. Hay algunos que se acercan al judaísmo caraíta y dicen, pero ¿por qué hay 2 interpretaciones para un mandamiento o 3 interpretaciones? Dicen, ¿no debería tener una sola interpretación? Por supuesto que debe tener una interpretación, pero nosotros no tenemos un profeta para que le consulte al Eterno cómo interpretar correctamente algún mandamiento. Esto ocurre en algunos casos, algunos preceptos, pero la mayoría de los preceptos estamos todos de acuerdo en una sola interpretación. Acá donde dice que Jacob se convertirá, Jacob es Israel. Y se menciona acá en versículo 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ciegos verán en la oscuridad y las tinieblas. ¿De cuál libro? Yo entiendo que está hablando de la Torá. Los sordos oirán las palabras del libro. ¿Quiénes son los sordos? Bueno, todas las personas del mundo que no quieren escuchar la Torá. Dice más adelante, versículo 20, el violento se acabará, el escarnecedor será consumido, serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal, los que hacen pecar al hombre en palabra, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer pecar a alguien en palabra? Por ejemplo, cuando andan con los chismes, los que son chismosos, dicen algo de una persona, después esa persona va y se lo repite a otro, y eso es hacer pecar al hombre en palabra. Tenemos que evitar los chismes. Y también los juramentos en falso, los juramentos en vano, eso también es pecar en palabra. Dice, los que arman lazo al que reprende en la puerta y tuercen la causa del justo con vanidad. Bueno, aquí se mencionan algunas cosas y dice que, versículo 23, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob, reverenciarán al Elohim de Israel. Versículo 24, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Los murmuradores. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Quiénes son los murmuradores? Los que andan esparciendo chismes entre la comunidad. O incluso esto es aplicable también a personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Si la mayoría de los preceptos
la mayoría, la gran cantidad de preceptos de la Escritura es aplicable a toda la humanidad. Si hoy en día lo que no se puede hacer son las ofrendas animales, pero eso no lo puede hacer nadie, porque eso se hacía en el templo, porque la sangre del animal que se ofrecía tenía que ser derramada sobre el altar del templo. Por eso es que no se puede hacer en cualquier parte, y hay una prohibición en la Escritura. De hecho, hay varias prohibiciones en la Torá de que no se pueden hacer ofrendas fuera del lugar designado, fuera del lugar que el Eterno escogió para poner allí su nombre. Y ese lugar es Jerusalén, en el templo. Bueno, ese es un comentario de la Haftará. Sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el aporte. De hecho, así mismo como he mencionado, y se ha mencionado que no se puede hacer ofrenda en otro lado, también hay cosas que no podemos imitar, como por ejemplo el incenso, que mira lo que pasó con Core, el aceite de unción. O sea, son tantas cosas que el Creador demanda. Por eso hay que conocer bien la ley, porque no podemos estar haciendo cosas a lo loco. Incluso hay sectas y denominaciones que han hecho supuestamente el aceite de la unción y le echan yo no sé qué ramas de qué, y he visto como estos lo utilizan haciéndose pasar como, y el Creador ha dicho al pueblo de Israel que esos aceites no se pueden, eso solamente lo puede hacer el sacerdote, eso no lo puede hacer más nadie, no se puede hacer réplica y hacer pasar como si eso fuera el aceite de unción. O sea, eso es un grave mal, y eso es hasta ahí llega la ignorancia. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ese tipo de actos y respaldar eso, nosotros tenemos que estar en la ley, y para estar en la ley debemos de conocer la ley. Hay gente que dice, sí, vamos a estar en la ley, pero ¿cuántos no cayeron porque dijeron, lo que tú nos mandes, eso vamos a hacer, pero sabes que no hubo conocimiento? Ah, sí, es bien fácil decir, lo que tú nos mandes, eso no va a hacer, pero ¿de qué me sirve que tú lo hagas si no le entiendes el por qué lo estás haciendo? Así mismo como explicamos a nuestros hijos el por qué no se deben hacer unas cosas, hay que respetar a su padre, hay que explicarle el por qué debe de respetar a su padre. No porque sí, no por una orden, porque sí, porque yo soy tu padre. No, porque sabes que va a crecer y cuando crezca va a desobedecer lo que le mandaste porque nunca lo entendió. Lo que entendió fue porque sí, porque vive bajo mi techo. Eso no son respuestas. Para sí mismo, en la ley, para hacer las cosas de la ley, hay que hacer entender a la gente el por qué no se deben hacer esas cosas. Y yo creo que mucha gente falla en eso. Sí, lo dice la Torá. Hay muchas cosas que lo dice la Torá. Pero sabes que la Torá te dice que no se puede hacer, y el por qué. Porque son asuntos de sacerdotes, no son asuntos de pueblo, y un sinnúmero de cosas. Sigamos con la ronda con Irian. Adelante, Irian. Gracias. Quería también añadir sobre la parashá de hoy, en el capítulo 43, vemos que pasa un tiempo en que Shimeón queda en Egipto como prisionero, porque los hermanos cuando llegan donde su padre, a su tierra, se dan cuenta de que el dinero en los sacos se le había devuelto, o sea, ellos no pagaron por los alimentos que llevaron. Hablan con su padre para regresar y rescatar a Shimeón, pero su padre se niega a darle a Benjamín. Vemos que pasa un tiempo en el cual se consume lo que habían comprado, lo que habían llevado, y entonces es de nuevo que el padre le dice, tienen que ir de nuevo allá a buscar más alimentos, y sus hijos le dicen, bueno, si quieres que regresemos, ¿sabes cuál es la condición por la cual debemos mostrarnos frente al hombre que se quedó con Shimeón, con nuestro hermano prisionero? Entonces vemos a Jacob que le dice, ¿por qué ustedes trajeron problemas? O sea, ¿por qué dijeron que tenían un hermano? Y yo veo este relato lo veo bien curioso, porque sabemos que anteriormente vemos a los patriarcas que mienten, entre comillas. Yo no creo que sea que estén mintiendo, sino más bien que ellos ocultan cierta información para cuidar o preservar su vida. Y Jacob prácticamente lo que le dice a sus hijos es, ¿por qué dieron tanta información a esta persona? ¿Por qué no
¿por qué no tuvieron la habilidad de callar y no dar tanta información y así preservaban su vida y podían manejar la situación? Pero vemos que los hermanos le dicen, bueno, este hombre se mostró como que conocía al Creador y se veía que era una persona justa y pues no tuvimos temor en ocultarle nada, y sino que le hablamos todas las preguntas que hizo, se las respondimos con honestidad y con verdad. Y es bien interesante ver este diálogo entre el padre y los hijos, ¿verdad? Los hijos de Israel y Israel. También vemos que a fin de cuentas pues él les dice, okay, vayan con su hermano, vayan con Benjamín. Vemos este juramento que hace Judá, hace como que un juramento de que no le va a pasar nada a su hijo, que ellos prometen cuidarlo, y vemos bien bonito que Jacob dice como que vayan y que sea el favor del Creador lo que pase con ustedes. O sea, él se encomienda al Creador y acepta de antemano cualquier decisión que el Creador tome con su destino. Y es bien interesante ver esta confianza de Jacob hacia el Creador. Vemos también cómo Joseph planea toda esta situación de retener a su hermano. Vemos también, a mí me da mucho sentimiento esta parashá porque yo me transporto al sentimiento que tiene que haber sentido Joseph a ver a su hermano menor y ver a todos sus hermanos allí sentados, escucharlos hablar de él, de lo que hicieron. Todas estas cosas tienen que haber sido muchos sentimientos encontrados de parte de Joseph, y ver esta reconciliación al final es tan bonito, es algo inspirador. También nos enseña a que no podemos guardar rencor, que debemos perdonar y soltar, y son enseñanzas que se pueden aprender en esta parashá. También vemos otra cosa que me llamó mucho la atención de Jacob, es que él le dice, cuando vayan, lleven de nuestra tierra, lleven algunas cosas, lleven miel, lleven cosas aromáticas, etcétera, como regalos y esto me recuerda a algo que él hace anteriormente, porque él hace esto parecido con con su hermano. Cuando se va a su encuentro con él trata de apaciguar este reencuentro, llevándole como obsequio, dándole cosas para ir ablandando el camino, y vemos que esta táctica vuelve y la repite y le aconseja a sus hijos, lleven estas cosas a su encuentro con la persona que retuvo a su hermano y a quien le van a pedir nuevamente, ¿verdad? Le van a comprar nuevamente alimentos para apaciguar la situación. Y es bien interesante ver la inteligencia de Jacob en todos estos asuntos. Jacob era un hombre con mucha sabiduría, bien inteligente, y vemos que Joseph también adquiere mucha de esa inteligencia de su padre, y lo vemos también ponerlo en obra, toda esta sabiduría. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, bastante interesante la comprensión de Joseph en todo esto. Sabemos que no era cualquier persona, estamos hablando de Jacob. Estamos hablando de Israel, y es bueno apreciar tanto la sabiduría que tenía como pues las cosas que pasaron, que uno dice, vaya, pero ¿por qué él permitió? Como lo del caso de Dina, a lo mejor los hijos se adelantaron a algo, a lo mejor él iba a hacer algo al respecto, pero pues no sucedió así. Así que bastante interesante esa dinámica de él. Seguimos con la ronda con él. Adelante, Betty. Sí, gracias. Algo rapidito, ¿verdad? Que quería añadir. Y es que resulta muy extraño, ¿verdad? Que 10 hermanos poderosos hayan sentido miedo en presencia de un solo joven. O sea, no podemos olvidarnos que ellos, ¿verdad? El Creador los había bendecido. Ellos tenían bienes. En una parte dice que fueron con el doble de dinero porque el padre ¿verdad? Se los dijo. ¿Qué los hacía sentir así, verdad? Y era la culpa, ¿verdad? Ellos, en aflicción y miedo,
se recordaron de lo que habían hecho mal. ¿Y qué fue lo peor que hicieron? Hacerle eso a su hermano. Por eso ellos se sentían así. Y sabían que era un castigo divino. Punto. No, o sea, no hay otra explicación. Y pues nada, eso era todo lo que quería comentar para terminar. Gracias, Esi, por el aporte. Como último, quería decir de mi parte que cuando tú eres una persona que das y que el Creador está bendecido, nos muestra la Escritura que cuando tú das, tú recibes hasta el doble. Y vemos estos actos en los patriarcas, cómo han dado de corazón y se le ha devuelto hasta el doble o el triple. Y yo digo que cuando tú haces ese acto de bondad, ese acto de misericordia, ese acto de porque el Creador está prosperado y lo das a otro, también como se menciona aquí en lo de Jacob con José, que le dice, mira, vamos a llévenle, porque tú sabes, para ser también de agrado, ¿me entiendes? Porque esos son gestos de una persona que tiene ética. El Creador nos prospera, nos da el doble. Y ya tú ves cómo termina el final. Resulta ser que recibe, no el doble, el triple, porque también su hijo no ha muerto. O sea, recibe una alegría tan grande que de verdad que estos son una enseñanza, la escritura son una enseñanza que uno sigue leyendo y uno sigue aprendiendo. ¿Alguien más tiene algún aporte final que quiera dar? Eric. No por ahora, sigamos nomás con la ronda, gracias. Gracias, Eric. Ilian. No, yo creo que hoy se explicó suficiente y estuvo muy buena los aportes. Muy agradecida siempre por los aportes que dan. Gracias, Ilian. Esi, ¿algún aporte final? No, eso es todo. Ok. Yo sé que tenemos a Emilio ahí escuchando. Emilio, ¿quiere dar un aporte, Emilio? Está bien, escuché bastante y óyeme, eso es una chulería, esa historia de José. Cada vez que escucho la historia de él, oye, mira, se me salen las lágrimas. Oye, eso es demasiado bello. Gracias, Emilio. Gracias por estar ahí con nosotros, escucharnos, y esos aportes que también nos da son bien recibidos. Bueno, si no hay más aporte que dar, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.